Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a un estudio bíblico de la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están listos? ¿Despiertos? ¿Cenados? No, todavía no, ¿va? Vamos a cenar ratito. Entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. La semana pasada empezamos ya esta sección del capítulo 6 y empezamos comentando lo que el primer versículo dice de manera muy introductoria. Les leo lo que dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así inicia el capítulo 6, donde nos habla acerca de lo que es la verdadera justicia, y va a ser Jesús, como lo hemos visto, algunos contrastes de tres obras de justicia o obras de piedad que los judíos hacían de manera más predominante en cierta forma. ¿Se acuerdan cuáles eran? De hecho, va a estar enseñadas en Mateo 6. ¿Se acuerdan? Las limosnas, los ayunos, la oración. Ajá, exactamente. Entonces, estas tres enseñanzas, las limosnas, las oraciones y los ayunos, es lo que Jesús va a tomar como temas para hablar acerca de lo que es la justicia. Si se dan cuenta, dice el texto: cuídense de no practicar su justicia. Por lo tanto, las limosnas es parte de la justicia que se debe de practicar, las oraciones de la misma forma y los ayunos, y lo que Jesús va a hacer en su época y para su audiencia es ayudarles a entender cómo se practica verdaderamente estas cosas. ¿Ok? El día de hoy vamos a avanzar a la segunda obra de piedad o de justicia que Jesús va a pulir, a purificar, y es a partir del versículo 5 al versículo 8. Así que vamos a leerlo, van a leerlo ustedes, hermanitos, ¿sale? Van a leer primeramente las mujeres el versículo 5 en sus Biblias, en la Reina Valera, si la tienen todos ahí, o en la pantalla. Y los hombres van a leer el versículo 6 en sus Biblias, hermanitos, ¿sale? ¿Estamos listos? Va. 1, 2, 3. Por favor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Gracias, hermanitos. ¿Hasta ahí está bien? Va. Qué bueno que le llevan en diferentes versiones, de hecho se escuchó así, porque así van identificando algunas palabritas que no están, y etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Yo me baso más en la Nueva Biblia de las Américas porque es un poquito más fiel al texto más crítico, ¿no? Al texto crítico. Entonces, vamos a empezar con esta lección, hermanos. El tema es la oración. El tema del día de hoy es Jesús y la oración, basado en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y el bosquejo de la enseñanza es muy simple, hermanos. Lo que vamos a ver en primer lugar va a ser lo que es la oración, a manera de recordatorio. Después Jesús va a enseñar cómo no debe de practicarse la oración. Y después Jesús va a enseñar cómo debe de practicarse la oración. No creo que me dé tiempo, pero al final me gustaría ver algunas preguntas a manera de tópicos. Si no es en este momento, será en la próxima semana. Empecemos con el tema de la oración, hermanos. El texto dice, fíjense: cuando ustedes oren, versículo 6, pero tú, cuando ores, versículo 7, y al orar. ¿Qué es lo que Jesús está presuponiendo que harán los discípulos de Jesús o los ciudadanos del reino de Dios? Que orarán. Jesús no dice, espero que oren, sino Jesús está presuponiendo de que todo ciudadano del reino de los cielos, todo hijo de Dios, una de las prácticas constantes en su vida será la oración. Es imposible, hermanos, vivir la vida cristiana sin oración. De hecho,
considerando algunas frases de nuestros hermanos del pasado, de hace algunos años, esto mismo consideraron y expresaban. Por ejemplo, decía John Owen: la oración ferviente será a menudo el mejor indicador del estado de tu alma. La oración será un estado de cómo está tu vida, hermanos. Porque fíjense, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Estudiar la Biblia o orar? ¿Qué piensan que es más fácil hacer? Orar es más asequible, no más fácil. Pero realmente, hermanos, para algunos de nosotros nos hace más fácil poder estudiar 1 hora, 2 horas en el seminario, 3 horas, etc. Pero, ¿hacemos lo mismo con la oración, hermanos? ¿Pasamos esa cantidad de tiempo orando? Creo que a veces no. Sin embargo, lo que dice John Owen nos deja un poquito para pensar acerca del estado de nuestra alma. Richard Baxter, un puritano, también decía: la oración es la respiración del alma, la evidencia de nuestra conversión y la prueba de nuestra gracia. Otro autor, J. Packer, dice: la vida cristiana sin oración es una contradicción. O vives en comunión con Dios o no eres suyo. ¿Qué nos tratan de comunicar estos hermanos del pasado para nosotros acerca de la oración? Que un cristiano, hermanos, es una contradicción si no tiene una vida de oración, hermanos. Es algo fundamental, es algo importante. De hecho, en la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, constante o por muchas partes, se nos habla acerca de la obra, la acción de orar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en el Antiguo Testamento? Vamos al Antiguo Testamento. De momentos donde las personas oraron a Dios, que se le quedaron registradas. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? La oración de Ana. ¿Alguien más? Elías, David, Daniel oraba 3 veces al día, constantemente. De hecho, tenemos el más grande libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son oraciones y cantos. La oración, hermanos, es indispensable, necesaria para la vida del cristiano. Pero no solamente eso, hermanos, sino que en la Biblia encontramos que Jesús, siendo el prototipo, el arquetipo del hombre perfecto, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, oraba constantemente. ¿Se acuerdan, hermanos, de varias ocasiones donde Jesús se apartaba a orar? De hecho, no solamente se apartaba a orar y sus discípulos lo veían, sus discípulos le decían: enséñenos a orar. No solamente eso, sino que Jesús usaba parábolas para enseñar la importancia de la oración, hermanos. Así que la oración es fundamental, importante en la vida del creyente. Así que, nota número 1 de la enseñanza del día de hoy, a manera como de resúmenes de cosas que vamos aprendiendo. A través de este pasaje de Mateo 6, del 5 al 8, a través de este pasaje Dios nos llama a esforzarnos por tener una vida de oración. Así que, hermanos, mientras leemos y estudiamos este pasaje, no quiero que solamente lo veas como algo informativo para nuestras vidas, sino como el llamado de Dios a nosotros una y otra vez de tener una vida de oración, de devoción a Dios. Todo discípulo del reino de Dios es llamado a practicar la oración. Toda persona bienaventurada, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 5. Toda persona bienaventurada es una persona que ora a Dios. Hagámosle una pregunta, hermanos. ¿Qué es entonces la oración? ¿Qué significa orar a Dios? ¿Alguien, hermanos, quisiera comentar, participar? ¿Qué es la oración? Comunión con Dios. ¿Aurelio? Como dices, la comunión con Dios es presentarse delante de Dios, así como se entiende en el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios estaban delante de él. Muy bien, presentarnos delante de Dios, comunión. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es la oración para ti? Una conversación. Muy bien. Si vamos a algunas enseñanzas históricas, por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 98, el catecismo es solamente un sistema de enseñanza a través de preguntas y respuestas, ¿va?
Y se preguntan la pregunta 98, ¿qué es la oración? Fíjense lo que dicen nuestros hermanos del pasado. La oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Y ponen algunos textos de soporte, ¿va? Entonces, eso es la oración, hermanos. Y lo sabemos teóricamente, ¿va? El día de hoy vamos a mirar un poco más acerca de la oración, porque Jesús mismo, en la segunda obra de justicia, se toma tiempo para explicarnos acerca de la oración. Y de hecho, en Mateo capítulo 7, va a volver a retomar, me parece que otra vez, la oración. Muy bien. Entendiendo todo esto, hermanos, de lo que es la oración y su importancia y el valor, empecemos, hermanos, con la enseñanza de Jesús para ayudar a sus discípulos, en primer lugar a la audiencia de aquel entonces, y en consecuencia nosotros, a cómo debemos orar. Si el llamado de Dios es a orar, entonces Jesús va a decirnos la manera como debemos orar. En primer lugar, lo que debemos evitar al orar. Vamos a hacer como un pequeño cuadrito, lo que debemos evitar al orar. Le voy a pedir a un hombre con su voz fuerte de guerrero que lea el versículo 5 que está ahí en pantalla. Quien sea. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ese es el primer pasaje, hermanos, donde Jesús nos enseña parte de lo que debemos evitar al orar. Inciso A de este punto, una oración hipócrita. El texto lo dice así: ustedes cuando oren no sean hipócritas, no sean como los hipócritas, no hagan que su oración, aunque es buena, termine siendo una oración hipócrita. ¿Qué significa la palabra hipocresía, hermanos? Lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Como doble cara, una máscara, exactamente. Entonces, lo que está enseñando este pasaje es, había ciertas personas que oraban a Dios, pero tenían una doble intención. El texto nos los dice. La motivación de ellos era que podrían ser vistos por los demás y obviamente en consecuencia ser alabado por los hombres. Nuevamente, hermanos, Jesús nos va a hablar acerca de lo importante de las motivaciones de nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos, qué estamos buscando al hacer eso que estamos haciendo. Jesús siempre va a enfocarse primordialmente no al hecho de hacer cosas, sino al corazón de por qué hacemos eso, en este caso la oración. Yo les pregunto, hermanos, estas personas que oraban, ¿cumplían con el mandato de orar? Sí. Cumplían con el mandato de orar. ¿Cuántas veces oraban como mínimo un judío? Mínimo, los piadosos 3 veces, en la mañana, en la tarde y al mediodía. Bueno, al mediodía y en la noche. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Daniel? Tomaban el ejemplo como de Daniel. Mientras más oraban, era una vida más piadosa según ellos. Y eso lo hacían, hermanos. El problema no es el hecho de hacerlo, sino que Jesús está diciendo que realmente el por qué lo hacían o la razón por la que hacían estaba totalmente distorsionada y corrompida. El texto nos dice, ¿por qué oraban? ¿Por qué oraban, hermanos? Para ser vistos por los hombres. Por lo tanto, hermanos, lo que el Señor Jesús condena aquí es la oración ostentosa. Es convertir la oración a Dios en una ostentosa manifestación pública de piedad. Todo esto tiene una intención torcida y al final del día diabólica. ¿Por qué creen que sea diabólica esta intención de ser visto por los demás? ¿Por qué, hermanos? Se concentra en la persona en vez de la gloria. ¿Ok? Para aparentar una vida más espiritual. ¿Ok? Aparentaban una vida más espiritual y con eso, ¿quién estaba en el centro de la oración? ¿Dios? No, el hombre. Y eso es diabólico. Acompáñame a ver un texto en la Biblia. En Mateo 16, 22 al 23. Mateo capítulo 16, ahora le tocó a una hermanita. Mateo 16, 22 al 23.
¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguna hermanita? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le llamó Satanás o enemigo a Pedro? Porque tenía su mirada no en Dios, sino en un beneficio temporal, en este caso hacia Jesús o hacia su propia persona. Y a ese tipo de actitud Jesús le llamó, en este caso a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Todo pensamiento, toda actitud que está centrada exclusivamente en el hombre, para el beneficio del hombre, por cualquier razón, aquí tengo agüita, gracias, eso es un pensamiento diabólico, demoníaco. Y es por eso, hermanos, que muchos que oraban así no podían creer en Jesucristo. Acompáñame a ver otro texto en la Biblia. Juan, capítulo 5, versículo 44. Ahora va un hombre, hermanos. Juan 5:44. Alguien que no haya leído. 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa es una pregunta medio reflexiva, retórica. Lo que Jesús está diciendo es: ustedes no pueden creer en mí porque ustedes prefieren buscar la gloria de los hombres a buscar mi voluntad. Por eso no pueden creer en mí. Y eso es lo que pasa, hermanos, con este tipo de oración. El tipo de oración hipócrita está buscando al hombre, a mí, mis propias intenciones como el centro y no a Dios. Hay un conflicto de intereses. Mientras están haciendo algo que es bueno, realmente en el corazón de estas personas estaba la intención torcida y diabólica de tener el centro de atención, de poder ser reconocidos como piadosos, como justos, como espirituales. Por eso se paraban en las plazas, por eso oraban públicamente. No es que esté mal orar públicamente, no es que esté orar en cualquier lugar, sino está mal el hecho de orarlo con intenciones diabólicas. En este caso lo que hemos visto. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, toda esta oración hipócrita es simplemente una puesta en escena, donde ellos son los héroes, son los protagonistas, donde ellos quieren ser vistos. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante unas cosas como prácticas. ¿Cuál es la recompensa para esa clase de personas, hermanos, que oran así? No es ser escuchados por Dios, no es tener comunión con Dios, sino simplemente el aplauso de los hombres. Y esa es su recompensa. Y ya, el aplauso. El que digan: hermano, qué espiritual eres tú. Esa es su única recompensa. ¿Va? Ante esto, hermanos, ahora Jesús va a mencionar ¿cómo debemos orar? En forma antitética ahora, lo que debemos procurar al orar. Versículo 6, le toca a una hermanita, ¿verdad? ¿Pueden leer lo que está ahí en pantalla, hermanitas? ¿Una de ellas? Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús está haciendo un contraste, hermanos, de lo que acaba de mencionar en el versículo anterior y ahora en este. ¿Qué es lo que debemos procurar al orar? No debe ser una oración hipócrita, sino debe ser una oración genuina. Aquí lo que hablamos por genuina es una oración que no tiene fingimiento, no tiene doblez, sin máscaras, sin motivaciones equivocadas. Una oración que vuelve a la esencia de la práctica. ¿Cuál es la esencia de la oración? Comunión con Dios. Una relación con Dios. Esa es la esencia de la oración. Una relación con el Creador, intimidad con nuestro Padre. Si se dan cuenta, hermanos, esta construcción gramatical que está aquí en este versículo es lo mismito que vimos la semana pasada. ¿Sí lo ven un poquito? Nos habla de hacerlo en secreto, como lo de las limosnas. Nos habla de hacerlo a nuestro Padre que nos ve. Nos habla de que recibiremos la recompensa. Es la mismísima construcción del versículo, me parece que el versículo 4 de la semana pasada. Así que el énfasis, hermanos, en este texto es hacer un contraste entre la oración hipócrita, ostentosa, y la oración sincera, genuina, honesta, auténtica.
¿Cómo es una oración genuina? Es una que es consciente delante de quién estoy yo. ¿Delante de quién estamos, hermanos, cuando oramos? De Dios. Una oración genuina es consciente de que Dios nos ve y nos conoce. Una oración genuina es consciente que no podemos llegar con máscaras delante de Dios, hermanos. La oración realmente lo que hace con el cristiano es que lo desnuda el alma, hermanos. Porque ¿quién puede ir delante de Dios y ocultar quién es delante de Dios? Nadie se puede esconder, hermanos. Dios, hermanos, no quiere que vayas teniendo un positivismo falso y engañoso, diciendo, Señor, estoy muy mal, me está yendo mal todo eso, pero yo estoy aquí porque tú eres bueno, etc. Sino Dios quiere que vayas con eso, con tu dolor, con tu enfermedad, con tu tristeza, con tu preocupación. Ve cómo eres. La oración es ir delante de Dios sin máscaras, presentarnos delante de Él. Es una oración genuina, es consciente de que de Él viene toda bendición conforme a su voluntad. Así que mientras la oración hipócrita se preocupa por uno mismo, la oración genuina es consciente de todo esto y al final del día ora para la audiencia de uno solo, del Padre. Yo quiero estar con el Padre, yo quiero que Él me escuche, yo quiero tener comunión con Él. Mi audiencia, mi público es uno solo, Él. Y no puedo ir con fingimientos delante de Él. Si estoy en pecado, voy ante Él con ese pecado y me arrepiento. Si estoy en necesidad, voy con esa necesidad y ante Él. A veces, hermanos, yo de donde venía yo, se escuchaba una frase que decía, ¿cómo estás, hermano? En victoria, ¿no? Y como que diciendo, no importa lo que me está pasando, yo voy a confesar que estoy en victoria, ¿no? Pero así no es con Dios, hermano. Dios quiere que vayas con eso. Estoy, como decían los salmos, ¿no? Estoy hasta el piso, Dios. Estoy afligido, estoy abatido, me siento así. La oración es llevar nuestros deseos y nuestro ser delante de Dios tal cual somos. Esa es la oración genuina, hermanos. Y por eso Jesús quiere que pensemos en una oración como si fuera un secreto, en donde el que es la audiencia es solamente uno, el Padre. De esto, hermanos, pues tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan de esta historia? Esta historia representa la parábola que Jesús contó de un hombre que oraba, el fariseo, y un hombre que oraba, el publicano. ¿A quién escuchó Dios, hermanos? ¿Quién fue justificado en esa actitud? Aquel que se presentó tal cual es delante de Dios. Y no aquel que buscaba que Dios dijera, wow, tú eres una persona impresionante. Sí, qué bueno que no eres como el otro. Dios no es eso, hermanos. Dios sabe que le necesitamos. Dios sabe de nuestras debilidades y fallas y fracasos. Y Dios quiere que vayamos así, hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado en caer en una oración hipócrita. ¿De qué manera, hermanos, tú o yo hemos caído en oraciones hipócritas? ¿Alguien quiere confesarse aquí? Yo voy a dar el ejemplo, ¿va? Nada más quédense conmigo, ¿sale? Cuando empecé yo a estudiar la Biblia, hermanos, y a darme cuenta de muchas cosas, mis oraciones empezaron a cambiar. Y a veces, les confieso aquí, en mis primeros momentos de estudio, cuando me pedían que yo orara, ¿saben lo que yo hacía? Lo que yo hacía era tratar de ser lo más elocuentemente teológico para que las personas dijeran, este hermano está orando muy bien. Oh, santísimo Dios, creador del cielo y la tierra. Y podíamos acumular muchas cosas. No está mal hacer eso, hermanos, y orar así. El problema que yo, en mi caso, cuando yo estaba orando esto, estaba yo diciendo, para que vean que sí estoy aprendiendo. Para que vean que sí sé de usar palabras rimbombantes y ser muy fino en mi teología en la oración, hermanos. Y con eso estaba pecando delante de Dios, hermanos. Entonces, la oración es buena.
Las palabras que usamos son muy buenas. La teología que decimos en la oración debe ser correcta y debe ser buena. Pero tengamos cuidado, hermanos, de que ese no sea nuestro fin, sino nuestro fin es presentar nuestra vida delante de Dios. ¿Ok? Así que, hermanos, nota número 2 de nuestra lección, por los que anotan. Dice ahí, la oración, con estas dos cosas que hemos visto, no es para hacer espectáculo de nuestra vida, sino que debe ser vista como una expresión sincera de un corazón que desea la comunión con Dios, nuestro Padre. De estos dos textos que leímos, el versículo 5 y el versículo 6, extraemos como síntesis. ¿Va? No es un espectáculo, no es para que la gente vea y nos reconozca y sepa de nosotros, sino para simplemente tener comunión con nuestro Padre que nos ve en secreto. Jesús no está condenando obviamente el orar en público, como lo vimos la semana pasada con las limosnas. Jesús no está condenando el levantarse ante los demás y orar y expresar una oración larga o corta. Lo que Jesús está condenando es, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación? ¿Quién es tu audiencia? ¿Los demás o Dios en primer lugar? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanitos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo quieren aportar, decir? ¿No? ¿Algo quieren confesar? Bueno, vamos a avanzar al versículo 7. Le toca a un hermanito. Vamos a leer lo que dice el versículo 7. Adelante, algún varón. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabra de Dios. Lo que debemos evitar al orar. Inciso A, una oración hipócrita. Inciso B, ¿qué es lo que se está enfatizando aquí, hermano? ¿En qué palabras tú pondrías ahí? ¿Qué tipo de oración aquí se está condenando en cierta forma? Vanas repeticiones, ¿verdad? Yo le puse una oración mecánica. Una oración, no sé si ayer, hace unos días que estaba viendo una película del Mago de Oz, me acordé del hombre de Hojalata, ¿no? Que es un hojalata que no tiene corazón y su deseo es que el Mago de Oz le diera un corazón. Ese tipo de oración es lo que vamos a ilustrar el día de hoy. Una oración que no tiene corazón. Una oración que dice cosas muy bien, quizá, muy elocuentemente quizá, pero que realmente no tiene corazón. Es mecánica, es rutinaria. No que sea mala la rutina, sino que lo que Jesús está condenando aquí es esta oración mecánica. Esta oración mecánica comienza al tener una falsa creencia de que por hacer este tipo de oración, en este caso palabras y palabras, amontonar palabras, ¿qué es lo que debe de hacer Dios? Escucharnos. Ahí empieza esta oración mecánica. Una oración mecanizada en donde hacemos todo esto pensando que si yo hago esto, esto y esto y esto y esto, yo estoy más cerca de Dios. Dios me debe de escuchar más. Esa es una falsa creencia. Este tipo de personas creían que por hacer repeticiones constantes de una oración, palabras, deben ser escuchados más por Dios. Y entonces la oración ya no es una intimidad con Dios, sino es un método sistemático y mecánico por el cual si yo cumplo A, B y C, yo tendré esto. Ya no es una intimidad y una comunión, sino es algo mecánico. Y aquí Jesús menciona a un grupo de personas. Aquí menciona que hacen este tipo de repeticiones, hermanos. Los gentiles. Los gentiles, hermanos, practicaban... Todo religión, hermanos, practica la oración, La oración no es algo novedoso del cristianismo. Todos tratan de comunicarse con sus seres divinos. Y los gentiles en el tiempo greco-romano, en aquel entonces, usaban largas repeticiones y oraciones, a veces hasta como un amuleto para poder persuadir a su divinidad a que sea escuchado por ellos. En la Biblia también encontramos este tipo de escenario con el momento de Elías, no sé si se acuerdan,
donde Elías confronta al pueblo y le dice, si Jehová es Dios, síganlo, si Baal es Dios, síganlo, y entonces vamos a hacer una competencia, a ver quién nos escucha, que Dios sí nos escucha. Y entonces empiezan los sacerdotes y los profetas de Baal, ¿y qué es lo que empiezan a hacer, hermanos? ¿Se acuerdan? Empiezan a orar y empiezan a gritar a su Dios, van a repeticiones, pensando que empezaron desde la mañana al mediodía y casi a terminar la noche, bueno, hasta la tarde. Y su Dios no los escuchó para absolutamente nada. De la misma forma en la cultura grecorromana esto hacían. Ejemplo de todo esto. En el libro de Efesios, la carta de Efesios, la ciudad de Éfeso tenía muchas cosas místicas que practicaban. Una de estas, hermanos, los historiadores dicen de unas cartitas que se le llamaban las cartas efesianas. ¿Qué eran las cartas efesianas? Para los de Éfeso. Eran pequeños trozos donde se escribían una oración o palabras, y que esto servía como un amuleto, y tenían que tener estas personas eso por algún lugar de su cuerpo para repetirlo o para recordarse de que están bajo esa repetición mística. Y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y con esto, según ellos, pensaban que alejaban a los demonios, que se acercaban más con Dios, que les ayudaba para el favor de su Dios. Vanas repeticiones, hermanos. En nuestro tiempo, hermanos, esto está en muchas religiones, hermanos. Por ejemplo, podemos señalar, ¿qué religión, hermanos? Bueno, ya ustedes le dijeron, ¿no? El papismo, en donde ellos repiten constantemente cosas de forma mecánica. El problema no es la repetición, el problema es hacerlo de forma mecánica sin considerar y pensar qué es lo que están diciendo. Pero de la misma forma, hermanos, los judíos también hacían lo mismo que los gentiles. Acompáñame a ver un pasaje. En Lucas 20, 46 al 47, y le voy a pedir a una hermanita, ¿sí le tocó una hermana? Creo. Lucas 20, 46 al 47. El Evangelio de Lucas, capítulo 20, 46 al 47. Y le voy a pedir a una hermanita que no haya leído, que pueda leer, por favor. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aunque explícitamente no es lo que está señalando Jesús en el versículo 7 aquí, esta actitud, hermanos, de los escribas de hacer largas oraciones por diferentes razones es lo que vemos con estas vanas palabrerías. Yo les pregunto, hermanos, ¿está mal repetir una oración constantemente? ¿Qué piensan? No está mal repetir la oración. ¿Está mal hacer una oración larga? A veces pareciera que sí, ¿va? No está mal, hermanos, ni la duración de la oración, ni que sea corta, ni que sea larga, ni tampoco lo que dijimos de repetir las palabras constantemente, porque Jesús, ¿cuántas veces repitió su misma oración en el huerto de Getsemaní? 3 veces, las mismas palabras, hermano. No está mal hacer eso. El problema, hermanos, que pasaba aquí es creer, pensar, confiar que Dios nos escuchará más debido a nuestra cantidad de palabras, a la elocuencia de nuestras frases, a la repetición constante de nuestras palabras, a nuestra locuacidad. La fórmula sería: la oración eficaz es igual a cantidad de palabras por repetición. Esto es lo que Jesús está condenando. No la oración larga, no la oración que repite cosas, porque Jesús va a hablar muchas veces acerca de perseverar constantemente en la oración y no desmayar, sino el hecho de pensar que por eso estamos más cerca de Dios o recibimos más de Dios. Y hermanos, esta actitud se llama brujería, hermanos. Eso es brujería. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es brujería?
Porque a través de nuestros hechizos, a través de nuestras palabras, queremos obtener algo de Dios. Esto es brujería como las religiones del oriente, ¿no? Las hindúes y las musulmanas, donde repiten una sola frase como el mantra, ¿no? El de eso es una oración, hermanos, en el que lo que hacen es tratar de hacer que tu mente se concentre en esa repetición para tener tú un acceso superior a un conocimiento mayor. Y en el cristianismo, hermanos, ¿esto sucede también? ¿Piensan que sucede? ¿De qué forma sucede? Cuando repiten salmos. Puede ser, cuando repiten salmos. Ajá. La clásica que dejan el Salmo 91 abierto en la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas iglesias, hermanos, esto se traduce en la confesión positiva, en el positivismo de tú decrétalo, tú confiésalo, tú piensa positivamente un mantra, que seguramente esto se va a cumplir. Y no es así, hermanos. Hacemos de la oración un ritual mecánico, brujería cristiana. Dice Jesús, no se hagan entonces semejantes a ellos. Jesús ahora va a decir lo que debemos procurar entonces al orar. No la oración mecánica. Ahora el versículo 8 nos dice cómo debemos orar. Un hermanito que pueda leer, por favor, versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Si no es una oración mecánica, ¿qué es lo que Jesús sí nos llama a hacer o a orar? ¿Cómo sería? ¿Qué palabra pondrían ustedes? Consciente. Una oración consciente, ¿ok? ¿Alguien? Genuina. Una oración genuina también tiene que ver. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. La idea solamente es que ustedes vayan pensando cómo yo lo pondría en una sola palabra, ¿va? ¿Mande? ¿Mande? O sea, la voluntad del Padre, el Padre dice, el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Exactamente. Buscar cosas que se necesitan. Exacto, ser conscientes del Padre, y aquí no oramos exactamente. Yo le puse no una oración mecánica, sino una oración confiada. ¿Qué es lo que pensaban las personas al repetir muchas veces? Que seguramente al hacer esto podían torcer el brazo a su divinidad para que entonces dijera, ya orases mucho, ahora sí ya te voy a responder. Pero lo que Jesús llama en esta oración es, no, ustedes no son así. Ustedes deben de recordar que es su Padre a quien oran. Y que de hecho Él ya conoce desde antemano sus necesidades. Ustedes entren con confianza. Fíjense, hermanos, que Jesús varias veces, de hecho, más adelante también, siempre hace la relación, hace la alusión a una relación filial en cada una de estas secciones, hermanos. Siempre no les llama, no se hagan semejantes a ellos porque Dios sabe lo que necesitan, o el Señor sabe lo que necesita, o Jehová sabe lo que necesita, o el Eterno sabe lo que necesita, sino que lo llama su Padre. Siempre, tanto las limosnas, las oraciones y el ayuno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos llama la atención a Jesús esa relación filial? ¿Por qué creen, hermanos? Es parte de la vida eterna. Es parte de la vida eterna. Ajá. ¿Algo más, hermanos? ¿Por qué Jesús constantemente menciona que tengamos conciencia de que estamos delante del Padre? ¿Por qué? Una de estas cosas, en este caso para este punto, es la confianza, hermanos. Levanten la mano los papás que están aquí ahorita. Papás, a ver, papás. Yo espero que sus hijos tengan confianza de platicarles muchas cosas, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero quizás con el que tenga más confianza sean con ustedes en primer lugar. Quizás ya de grande sea más difícil, ¿va? Algunos. Pero de chiquitos, con el primerito que tienen confianza es con el papá. Y no tienen que llegar a decirle, oh papá santísimo, como por ahí hay un meme, ¿no? Tú benevolente Señor mío, que me engendraste, y etcétera, ¿no? Sino que simplemente, papá, tengo hambre. Ya.
Y papá sabe que la necesidad de su hijo, de su hija. Esa misma ilustración, hermanos, es lo que Jesús quiere que entendamos acerca cuando oramos, que podamos hacerlo con confianza. Lejos de hacer nuestras oraciones de forma mecánica, rutinaria, formulista, debemos acercarnos con confianza, pues es mi Padre. ¿Quieres hacer una pregunta? No, le decía a mi hija que estaba levantando la mano. Muy bien. Entonces, dice el texto, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Mi hermano, antes de que tú vayas al sitio de oración, Dios sabe tu dolor, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu enfermedad, Dios sabe tu aflicción, Dios conoce tu gozo, tu alegría, tu tristeza. Aún sabiendo eso, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Que vayas con Él. Pero el texto nos quiere recordar ya Dios lo conoce. No tengas miedo. Él sabe de tus fracasos, Él sabe de tus debilidades, Él sabe de que la volviste a regar, Él sabe de que te volviste a enojar, Él sabe de todas estas cuestiones. No te alejes. Lo que Él quiere es que vengas nuevamente, que ores a tu Padre con confianza. El énfasis entonces, hermanos, es que oremos confiados, con fe de que Dios nos oye, nos conoce y que responderá todo conforme a su voluntad. Jesús pues no está condenando el hecho en sí de utilizar la oración para contar detalladamente situaciones, porque muchos de los que estamos aquí quizá, cuando vamos a la oración empezamos a decir, y Señor, pues fíjate que yo me levanté en la mañana, y empezamos a hacer toda una historia, hermanos, de la oración. No está mal hacerlo, quizás algunos de ustedes lo hagamos. Lo que Jesús quiere que hagamos es que derramemos nuestros corazones delante de Él y que recordemos que Él no es ignorante e indiferente a nuestra vida, sino que está cerca de nosotros. No tenemos, hermanos, que ir desde Plaza Museo, de donde yo vivo, de rodillas, hasta Justino Sarmiento, donde estamos aquí, para que Dios ahora sí me escuche, porque ya el camino ha sido abierto. Acompáñame a ver unos textos en la Biblia. Acompáñame a ver Juan 14:6. Bueno, ya se lo saben, si los leo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje nos recuerda y nos conecta con la idea de que en Cristo Jesús tú y yo tenemos un acceso totalmente libre para estar delante de Dios, hermanos, de aquel que creó todas las cosas, de aquel con que su sola voz, los montes, los valles, los mares, el océano, el universo, las constelaciones, las estrellas, fueron creadas con su solo aliento, hermanos. Ese mismo Dios, cuando tú y yo oramos, estamos delante de Él. Y no le llamamos solamente Dios, sino le llamamos Padre mío. Acompáñame a ver a un texto en la Biblia. En Hebreos 4, 14 al 16. Texto muy importante. Hebreos 4, 14 al 16. Búsquenlo en sus Biblias. ¿Lo tenemos, hermanitos? ¿Sí? Lo voy a leer para ustedes, ¿va? Dice Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, mantengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades y flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos ¿cómo? Con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Confianza, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si tú algún día fallas ante Dios, Dios ya lo sabe, hermanos. Y Dios quiere que entonces vayas con confianza delante de Él y te humilles y le pidas perdón y te arrepientas y confíes en su perdón y en su ayuda.
Dios sabe de tus debilidades con tus hijos, en tu trabajo, en muchas cosas, en tu vida de matrimonio, en muchas cosas. Y lo que Dios quiere es que confiadamente vayas con Él, porque el que te ve también experimentó las mismas tentaciones, pero las venció y te comprende, nos comprende. Confianza. Nota número 3 entonces, de todo esto. La oración no es más efectiva por la cantidad de palabras, tiempo, información, insistencia. La oración es efectiva por la obra de Cristo a nuestro favor, quien nos acercó ante el Padre y quiere que oremos con confianza, sabiendo que estamos en sus manos. Ese es el resumen, hermanos, de estas dos partes que hemos visto. Confianza en todo esto. Muy bien, preguntas aquí, hermanitos, estamos casi por terminar. Digamos, si no se habla del pan y tengo una necesidad, o de repente quiero orar, no será ahí. Ora. Pero no te entiendo, ¿puedes explicarme un poquito más? No estoy cayendo en esa parte de hipocresía, digamos. Explícame un poquito, o sea, ¿te refieres a que te está pasando una situación y que en ese momento tú te pones a orar? Esa necesidad de orar en ese momento. Sí, bro, si está poniendo eso, ora, bro. El problema no es el orar públicamente o el orar donde sea, sino recordar por qué estás orando, ¿no? Lo vamos a ver quizás en las próximas, la próxima semana acerca de qué es lo que podemos orar, ¿verdad? Porque no podemos orar por cosas que Dios no nos pide que oremos, ¿no? Cosas que quizás Dios no ha prometido darnos, pero que sí Dios ha pedido que oremos. El cristiano, hermanos, en la oración, siempre tiene las de ganar, siempre, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano siempre tiene las de ganar, hermanos? Cuando ora. ¿Por qué? Fíjense, voy a orar porque Dios me dé un coche, ¿va? Lo oro a Dios. Dios, dame un coche. Si me responde mi oración y me da un coche, respondió conforme a mi petición. Y si no me lo da, fue respondido conforme a su voluntad. Y entonces el cristiano siempre tiene las de ganar, porque sea que Dios diga sí o que no, siempre será respondida la oración del cristiano. Y Dios nos dará lo que sea necesario para la vida y la piedad. ¿Se entienden? Por lo tanto, hermanos, si eso es así, ora ante Dios, y que Dios decida si te va a dar aquello que tú le pides o no. Pero tú ora, tú pídele a Dios. Ustedes no tienen nada porque no piden. Y cuando piden equivocadamente. Pero la idea es pide. Si Dios quiere, lo hará. Lo que tú vas a hacer en la oración es tú conformar tu vida a la voluntad de Dios cada día más y más y más. Gracias, bro, por preguntar. Hermano, yo no le entendí bien a su pregunta. Dice usted que si usted anda en el parque. Bueno, es un ejemplo. Ajá, no, sí, es que sí, o sea. Sí. Se desvió un poquito la pregunta, la respuesta. En su caso, él decía: ando en el parque, pero tengo una necesidad, ¿qué hago? Sí, ya sabe que va a orar. Bueno, yo pienso que usted pregunta: ¿cómo oro? Bueno, no hemos visto el tema de cómo orar, ¿verdad? Sí. Obviamente lo que no vas a hacer es arrodillarte ahí. Eso no, ¿va? Más o menos de lo mismo, sí. Ok. Sí, la forma del cómo no. Estamos viendo las motivaciones y el deseo de orar. Las siguientes semanas estaremos viendo qué podemos pedir y cómo podemos pedirlo, ¿va? En este caso, tenemos que ser obviamente sabios, ¿va? Y tenemos que ser prudentes. Tampoco si vas en el coche, pues obviamente si vas manejando y tienes una necesidad, pues no te pones a cerrar los ojos y oras, ¿va? No lo haces. Entonces, pero la idea es orar. Tú puedes orar con los ojos abiertos, tú puedes orar en tu mente por esa necesidad. De hecho, de eso se trata el orar sin cesar. Lo vamos a ver quizás la próxima semana, ¿no? No es orar todo el tiempo y vas ahí hablando así como loquito, ¿no? Por todos lados, sino la intención de constantemente estar en comunión con Dios, ¿va?
Gracias, hermano. ¿Va? Muy bien, hermanitos. Vamos a terminar con leyendo nuevamente el pasaje y los voy a leer para ustedes, ¿va? Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Lo que hemos visto con este punto es una oración hipócrita y una oración genuina, ¿va? Lo que importa mucho es el por qué estamos orando, ¿va? Ahorita no estamos viendo cómo es que oramos, sino el por qué. Sigue el versículo 7: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. La oración mecánica y la oración confiada. Estas cosas, hermanos, si se dan cuenta, Jesús no nos dice aquí nada de cómo debemos orar, en el sentido de la forma. Si es de pie, si es sentados, si es en la calle, no nos dice nada de esto. Lo que Jesús nos está enseñando en esta primera parte es las razones por las que oramos, ¿sí? Y la conciencia de lo que hacemos cuando oramos y delante de quién estamos, ¿ok? La próxima semana veremos ese tipo de preguntas como esa, ¿no? ¿Es bueno orar de pie? ¿Es bueno orar en la mañana? Bla, 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 todo eso. Lo veremos un poquito, poco a poco, hermanos, ¿va? ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, tengo dos preguntas. La primera es, cuando nosotros estamos orando en grupo, por ejemplo, los últimos domingos de cada mes que nos juntamos a orar, yo había escuchado en alguna ocasión que cuando una persona está orando en voz alta, uno tiene que estar escuchando la oración de la persona que está orando en voz alta, para que al final todos podamos decir amén a lo que la persona pidió. Por si, no sé, si pide algo que es incorrecto, uno no debe decir amén. Entonces, yo quiero saber si eso es correcto o incorrecto, y si la Biblia menciona algo al respecto. Sí, porque hay personas que cuando están orando, oran o sea, está orando una persona en voz alta, pero hay otras personas que se escuchan, que están orando en voz baja, ¿no? Pero no están escuchando la oración de la persona que está orando en voz alta. Sí. Quiero saber sobre eso. Ok, yo tengo pensado, después de las enseñanzas que tenemos aquí en Mateo, hacer una serie de preguntas como ese tipo de preguntas, ¿va? De hecho las tengo escritas, ¿no? Aquí las tengo escritas. Esa no la tengo escrita, pero la voy a escribir. Entonces, lo que diría en primer lugar a ese tipo de preguntas es de que en la iglesia hay una clase de orden que hay que seguir, ¿no? Y entonces en la iglesia se espera que si va uno a dirigir una oración, los demás puedan escuchar esa oración y acompañar esa oración. Y si está orando de cierta forma con el mismo volumen, en algún sentido, con la otra oración, pudiera como distraer y hacer todo eso. No creo que sea algo condenable, sino que creo que algo que sería no tan prudente o tan en el orden, porque pudiera desenfocarse la atención en eso, ¿no? Yo, al menos en la forma como yo lo hago a veces cuando oramos aquí, es de que está orando una persona y la persona está orando algo, y yo en mi mente voy usando también otras palabras para seguir orando su oración, ¿no? Pero sobre el tema que va orando. Entonces eso es la forma como yo lo hago. Obviamente no estoy ahí hablando públicamente todo eso, porque tiene un momento, no tiene un lugar. Hay otro tipo de escenarios donde quizás se pudiera permitir una oración más colectiva y más como más desordenada, por así decir. Entonces, pero todo tiene que ver como que en la situación, ¿no? Pero vamos a comentarlo. Bueno, lo que pregunta David, 1 Corintios 14, versículo 15 dice que cuando uno se une a orar, ¿cómo todos van a estar orando a la misma vez? Claro. ¿Y cómo van a decir amén? Sí. La oración que acaba de dar, si no entiendes lo que está orando, sí. debo de orar con el entendimiento, también debo de orar con el espíritu.
Así es. Sí, debe haber un orden en la oración. Sí, es lo que... Si no, todos están hablando la misma vez, ¿cómo van a decir amén a lo que todos están diciendo? Sí, es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, en la oración que hacemos aquí cada mes, uno se para frente, se para y ora, y todos vamos siguiendo. Sería un desorden si todos empiezan a orar en voz alta, sin prestar atención porque se está orando. En ese escenario, en la iglesia, creo que debería de mantenerse ese orden conforme lo que dice ahí, ¿no? Orar con el entendimiento. Yo les decía por eso que hay otro tipo de escenarios, por ejemplo, fuera de un contexto así como lo estamos haciendo, en el que se pudiera hacer todo en un orden y todo con entendimiento, ¿va? Entonces, lo vamos a comentar, pero exactamente ese es el principio que está en Corintios. ¿Quieres comentar algo más? No, gracias. Gracias por la conclusión de hermano Frank. Y la segunda duda es, ¿qué tan peligroso es y qué puede hacer uno al respecto cuando con las personas que toman a la oración como un placebo? Están viviendo una situación y, no sé, le dicen, no sé, aquí algo me pasa a mí, ¿no? Supongamos que, no sé, el ojo se me tuerce. Y yo le digo a Abby, oye, el ojo se me está torciendo, ¿no? Ora por mí, porque me siento raro, me siento mal. Entonces ella ora por mí. Y después voy y le digo a Israel Olivares, y luego te digo a ti, le digo al pastor Carlos, y le digo a todas las personas, y yo sigo sintiendo exactamente igual. No se sacia mi, no sé, no tengo paz, pues. ¿Qué tan peligroso es utilizar la oración como un placebo? ¿Y qué se puede hacer con esas personas para que puedan entender que la oración no es un placebo? Prácticamente es como si fuera un amuleto, algo así, ¿sí? Como de a ver a quién Dios va a escuchar más de esos que le estoy diciendo, o a ver si después de tantas oraciones pues ya es contestada mi oración, ¿no? ¿Algo similar? Hay personas que mentalmente se sienten mal de algo físicamente, van al doctor y los doctores se dan cuenta de que es una cuestión mental, no una cuestión física, y le dan una pastilla X cualquiera, ya te dimos lo que necesitas, y la persona se empieza a sentir mejor, ¿no? Pero después vuelve a caer en lo mismo. Y hay personas que espiritualmente pasan situaciones parecidas y tienen desesperación y tienen angustia, y digamos que solamente piden oración, pero solamente como un efecto placebo, como para saciarse temporalmente, pero dentro no hay paz. Yo no creo que la oración ahí sea mala, sino simplemente el hecho de lo que piensa que la oración le da. Porque la oración no siempre va a terminar con un felices para siempre, ¿no? Sino simplemente a veces vamos a aceptar la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús por otras veces aceptó la voluntad del Padre de que eso era lo que tenía que hacer, ¿va? Obviamente no fue fácil, obviamente fue difícil, pero es siempre confiar que este tema está puesto en las manos de Dios, y quizás después otra vez lo vuelva a poner delante de Dios, pero la idea siempre es, como lo vimos allí, confiados de que Él me está escuchando y que quiere que vaya quizás una, dos. ¿Cuántas veces debemos orar por una petición, hermanos? Pues nunca nos dice la Biblia cuántas. ¿Qué dice algo? No sé si entiendo un poco lo que quiere decir David, pero tal vez lo voy a contrarrestar con una afirmación que puede escandalizar. La oración no tiene poder alguno. Y esto sirve mucho para trabajar en aquellos que ponen su confianza en el rito en sí. Se dice, es que la oración tiene poder, ¿no? La fe tiene poder. Pero honestamente ni la fe ni la oración tienen poder. Tanto la fe y la oración solo son medios de poder que reside en Dios. Entonces sí me ha tocado que hay gente que dice, ora por mí, que me está saliendo un sarpullido, y oro por ellos, ¿no? Pero ora más, digo, pero ya oré. O sea, piensan que el rito como tal tiene un tipo de gracia en sí mismo, cuando el texto que leyó el pastor es muy claro, ¿no? No debemos usar vanas repeticiones. Y cuando usamos la oración como un mero acto ceremonial, eso manifiesta más nuestra falta de confianza en Dios, como si Dios fuese un ser torpe
que no nos entendió a la primera cuando le dijimos, Señor, vamos a tu oído y no sé qué, ayuda. Entonces dejemos en claro que la oración no tiene poder. Los judíos oran más que nosotros y el poder radica efectivamente en Jesús. Los musulmanes oran más que nosotros. La señora de los rosarios en la colonia reza y ora más que nosotros. Entonces, sí, en ese sentido, verlo como un rito, estaríamos desplazando a Dios por un rito. Y es precisamente eso lo que decíamos de la oración mecánica, la oración confiada, ¿no? Yo estoy consciente de que no siempre tenemos como la fe hasta acá full, hermanos, de decir, ya oré a Dios y ya no vuelvo a orar, ¿no? De hecho, Dios espera que constantemente vayamos a oración, quizás hasta por la misma petición, y mientras va pasando en este proceso, Dios va transformando no nuestra situación, sino nuestro corazón a una conformidad placentera de saber, Dios está conmigo y me escucha, ¿no? Entonces es un proceso que va ahí adquiriéndose poco a poco, y como decíamos aquí, como decía Carlitos también, la idea de estar confiados de que estamos en las manos de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Alguien más, hermano, que hacer un comentario? El último, Quetzal, y después Aurelio, ¿va? Hermano, pero bueno, respecto al tema de la oración en la iglesia, ¿no? O incluso en los grupos de oración, yo francamente sí creo que o al menos no estoy muy seguro que pues cuando uno ora, la otra persona nada más esté receptiva, ¿no? Entiendo. Francamente, pues el pensamiento del humano vuela y yo he visto a muchas personas, yo puedo decirlo aquí que pues, me distraen en otra cosa. Y me he llegado a preguntar si realmente esa oración congregacional tendría algún sentido, ¿no? Porque si hiciéramos un estudio, el estudio arrojaría que el 90% de las personas que estamos receptivas estamos pensando en otras cosas, menos en la oración a la mejor del hermano. Y sí me lo he cuestionado yo al menos en el orden de la iglesia, ¿no? He escuchado otras iglesias, a lo mejor pentecostales, que sí están orando bajito, y a lo mejor me identifico un poquito más porque pues me siento partícipe de la oración, ¿no? Algunas iglesias utilizan otras estrategias de oración, pero en específico eso me ha saltado la duda en los últimos sesiones de oración que hemos tenido incluso aquí. Por eso, si Dios escuchará como tal o lo tomará como una oración congregacional, es. Pues sí, si no es una oración congregacional, ahí ya depende de cada corazón, de cómo va delante de Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú que identificas eso, cuando estemos en la oración congregacional, tú, en lo particular, tú hazlo como debe ser para Dios, sumándote a la oración, ¿sí? No sé si ves el punto. Entonces, yo también vengo de un contexto pentecostal y a mí me gusta también ese sentido, ¿no? Por eso es que yo creo que dependiendo de la iglesia y el orden donde estamos, tenemos que sumarnos al orden, ¿no? Y hay ciertos contextos en mi forma particular de ver las cosas en donde podemos hacer eso, pero en un orden, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo, en mi casa de oración, no es condenable, por así decir, y no debe ser condenable el de que alguien de repente diga, sí, Señor, ayúdanos, bla, todo eso. No está mal. Todo cuando se haga dentro de un orden y bajo el sentido de presentarnos delante de Dios en oración. Entonces, no importa si es ruidosa y fervorosa la oración, no importa si es muy pasiva y muy livianita la oración, lo importante es que el pueblo se acerque a Dios en oración. ¿Sí me da a entender? Como decía Carlitos, el poder no es qué tan efusiva es la oración, el poder no es qué tan suavecita y ordenada es la oración, sino el poder es que estamos delante de Dios presentando nuestras vidas delante de Él. Porque algunos no son muy efusivos ni muy así, son de otro tipo de temperamento, y Dios también los escucha. De hecho, los mudos, ¿cómo van a orar? Entonces, y ellos oran, ¿no? Entonces, es lo que diría, bro. Pero creo que en ciertos tipos de momentos a veces nos vamos a extremos, ¿no? Como tú dices, yo también estoy de acuerdo contigo. Muchas veces cuando uno está orando y uno está más calladito,
como que a veces nos vuela la mente y ahí tenemos que nosotros recordar, a ver, estoy en una oración, ¿no? ¿Sale? Entonces, y por el otro lado, tampoco pensar, es que necesitan hablar todos para que sea más oída, tampoco, ¿no? Ni uno ni el otro, sino la idea, presentarnos delante de Dios, con nuestro ser a Él. ¿Ah? Último, Aurelio. Hablando sobre la repetición de oración, ¿no? Viendo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz,